Odio los viajes y los exploradores. Y he aquí que me dispongo a relatar mis expediciones. Pero, ¿cuánto tiempo para decidirme? Hace 15 años que dejé el Brasil por última vez y desde entonces muchas veces me propuse comenzar este libro. Una especie de vergüenza y aversión siempre me lo impedía. Y bien, hay que narrar minuciosamente tantos detalles insípidos, tantos acontecimientos insignificantes. La aventura no cabe en la profesión del etnógrafo. No es más que una carga. Entorpece el trabajo eficaz con el peso de las semanas o de los meses perdidos en el camino. Horas ociosas mientras el informante se escabulle, hambre, fatiga y hasta enfermedad. Y siempre esas 1000 tareas ingratas que van consumiendo los días inútilmente y reducen la peligrosa vida en el corazón de la selva virgen a una imitación del servicio militar. No confiere ningún galardón el que se necesiten tantos esfuerzos y vanos dispendios para alcanzar el objeto de nuestros estudios, sino que ello constituye más bien el aspecto negativo de nuestro oficio. Las verdades que tan lejos vamos a buscar solo tienen valor cuando se las despoja de esta ganga. Ciertamente se pueden consagrar 6 meses de viaje, de privaciones y de insoportable hastío para recoger un mito inédito, una nueva regla de matrimonio, una lista completa de nombres ciánicos, tarea que insumirá solamente algunos días y a veces algunas horas. Pero este desecho de la memoria. A las 5:30 entramos en la rada de Recife mientras gritaban las gaviotas y una flotilla de vendedores de frutas exóticas se apretujaba contra el casco. ¿Un recuerdo tan insignificante merece ser fijado en el papel? Sin embargo, este tipo de relato encuentra una aceptación que para mí sigue siendo inexplicable. Amazonia, el Tíbet y África invaden las librerías en la forma de relatos de viajes, informes de expediciones y álbumes de fotografías donde la preocupación por el efecto domina demasiado, como para que el lector pueda apreciar el valor del testimonio que se da. Lejos de despertar su espíritu crítico, pide cada vez más de este pienso que engulle en cantidades prodigiosas. Hoy ser explorador es un oficio que no solo consiste, como podría creerse, en descubrir, al término de años de estudio, hechos que permanecían desconocidos, sino en recorrer un elevado número de kilómetros y acumular proyecciones, fijas o animadas, si es posible en colores, gracias a lo cual se colmará una sala durante varios días, con una multitud de oyentes para quienes vulgaridades y trivialidades aparecerán milagrosamente transmutadas en revelaciones, por la única razón de que, en vez de plagiarlas en su propio medio, el autor las santificó mediante un recorrido de 20.000 kilómetros. ¿Qué oímos en esas conferencias y qué leemos en esos libros? La lista de las cajas que se llevaban, las fechorías del perrito de a bordo y mezcladas con las anécdotas, migajas insípidas de información que deambulan por todos los manuales desde hace un siglo y que una dosis de desvergüenza poco común, pero en justa relación con la ingenuidad e ignorancia de los consumidores, no titubean presentar como un testimonio. ¿Qué digo? Como un descubrimiento original. Sin duda hay excepciones y todas las épocas han conocido viajeros responsables. Entre los que hoy se disputan los favores del público, citaría de buena gana 1 o 2. Mi propósito no es denunciar mistificaciones ni otorgar diplomas, sino más bien comprender un fenómeno moral y social muy característico de Francia y de reciente aparición. Hace unos 20 años casi no se viajaba. Los narradores de aventuras no eran acogidos en las salas Pleyel, colmadas 5 o 6 veces, sino en un pequeño anfiteatro sombrío, glacial y destartalado que ocupa un antiguo pabellón al fondo del jardín zoológico, único lugar en París para este género de manifestaciones. La Sociedad de Amigos del Museo organizaba allí todas las semanas, probablemente sigue haciéndolo todavía, conferencias sobre ciencias naturales. El proyector arrojaba en una pantalla demasiado grande, con lámparas demasiado débiles, sombras imprecisas cuyos contornos eran mal percibidos por el conferenciante, la nariz adherida a la pared y que el público casi confundía con las manchas de humedad de los muros. Bastante después de la hora anunciada se preguntaban aún con angustia si habría público,
aparte de los pocos aficionados habituales cuyas siluetas confusas se veían diseminadas por las gradas. Cuando ya todo parecía perdido, la sala se llenaba a medias con niños acompañados por madres o sirvientas, los unos ávidos de una variación gratuita, las otras hastiadas del ruido y del polvo exterior. Frente a esta mezcla de fantasmas apolillados y de chiquillería impaciente, suprema recompensa para tantos esfuerzos, desvelos y trabajos, se ejercía el derecho de desembalar un tesoro de recuerdos congelados para siempre por semejante sesión. Se lo sentía desprender uno a uno mientras se hablaba en la penumbra. Parecían caer como guijarros al fondo de un pozo. Un incidente fútil que queda en mi memoria como un presagio me dio el primer indicio de esos olores inciertos, de esos vientos cambiantes, anunciadores de una tempestad más profunda. Como había renunciado a la renovación de mi contrato con la Universidad de Sao Paulo para consagrarme a una larga campaña en el interior del país, me adelanté a mis colegas y algunas semanas antes que ellos tomé el barco que había de llevarme nuevamente al Brasil. Por primera vez después de 4 años, yo era el único universitario a bordo. Por primera vez también había allí muchos pasajeros, hombres de negocios extranjeros y sobre todo los integrantes de una misión militar que se dirigía al Paraguay. Estos últimos volvieron irreconocible la travesía familiar y el ambiente del barco, antaño tan sereno. Tanto los oficiales como sus esposas confundían un viaje transatlántico con una expedición colonial y el servicio de instructores de un ejército, en definitiva bastante modesto, con la ocupación de un país conquistado para la que se preparaban en el puente, por lo menos moralmente. Lo habían transformado en plaza de armas, adjudicando el papel de indígenas a los pasajeros civiles. Estos ni sabían cómo evitar una insolencia que por lo ruidosa había conseguido provocar malestar hasta el puente de oficiales. La actitud del jefe de la misión era opuesta a la de sus subordinados. Él mismo y su mujer eran 2 personas de conducta discreta y atenta. Me abordaron un día en el rincón poco frecuentado, donde intentaba huir de la batahola, se informaron de mis trabajos anteriores, del objeto de mi misión, y por algunas alusiones me hicieron comprender su papel de testigos impotentes y comprensivos. El contraste era tan flagrante que parecía ocultar algún misterio. 3 o 4 años más tarde el incidente volvió a mi memoria cuando leí en los diarios el nombre de aquel oficial superior cuya posición personal era en efecto paradójica. Habrá sido entonces cuando comprendí por primera vez lo que en otras regiones del mundo circunstancias tan desmoralizadoras como esta me enseñaron después definitivamente. Viajes, cofres mágicos de promesas soñadoras, ya no entregaréis vuestros tesoros intactos. Una civilización proliferante y sobreexcitada trastorna para siempre el silencio de los mares. Los perfumes de los trópicos y la frescura de los seres son viciados por una fermentación de hedores sospechosos que mortifica nuestros deseos y hace que nos consagremos a recoger recuerdos semicorruptos. Hoy, cuando islas polinesias anegadas de hormigón son transformadas en portaaviones, pesadamente anclados en el fondo de los mares del sur, cuando Asia entera cobra el semblante de una zona enfermiza, cuando las villas miseria corroen África, cuando la aviación comercial y militar marchita el candor de las selvas americanas o melanesias, aún antes de poder destruir su virginidad, ¿cómo la pretendida evasión del viaje podría conseguir otra cosa que ponernos frente a las formas más desgraciadas de nuestra existencia histórica? Esta gran civilización occidental, creadora de las maravillas de que gozamos, no ha conseguido ciertamente producirlas sin su contraparte. Como su obra más admirable, pilar donde se elaboran arquitecturas de una complejidad desconocida, el orden y la armonía de Occidente exigen la eliminación de una prodigiosa masa de subproductos maléficos que infectan actualmente la Tierra. Lo que nos mostráis en primer lugar, oh viajes, es nuestra inmundicia arrojada al rostro de la humanidad. Entonces comprendo la pasión, la locura, el engaño de los relatos de viaje. Traen la ilusión de lo que ya no existe y que debería existir aún para que pudiéramos escapar a la agobiadora evidencia de que han sido jugados 20.000 años de historia. Ya no hay nada que hacer. La civilización
No es más esa flor frágil que preservábamos, que hacíamos crecer con gran cuidado en algunos rincones abrigados de un terruño rico en especies rústicas, sin duda amenazadoras por su lozanía, pero que permitían variar y vigorizar el planeta. La humanidad se instala en el monocultivo, se dispone a producir la civilización en masa, como la remolacha. Su comida diaria solo se compondrá de este plato. Antaño se arriesgaba la vida en las Indias o en las Américas para traer bienes que hoy nos parecen irrisorios. Madera de brasa, de ahí Brasil, tintura roja o pimienta, por la que en tiempo de Enrique IV se enloquecían hasta tal punto que la corte ponía sus granos en estuches de caramelos para mordisquearlos. Esas sacudidas visuales u olfativas, ese gozoso calor en los ojos, esa quemazón exquisita en la lengua, agregaban un nuevo registro al teclado sensorial de una civilización que no había sospechado siquiera su propia insipidez. Diremos entonces que nuestros modernos Marco Polo traen de esas mismas tierras, ahora en forma de fotografías, libros y relatos, las especias morales que nuestra sociedad, sintiéndose naufragar en el hastío, necesita con mayor apremio. Otro paralelo me parece más significativo, pues estos modernos condimentos son, quiérase o no, falsificados. No ciertamente porque su naturaleza es puramente psicológica, sino porque, por más honesto que sea el narrador, no puede ya traérnoslos de manera auténtica. Para que consintamos en recibirlos es necesario, por una manipulación que en los más sinceros es solo inconsciente, entresacar y tamizar los recuerdos y sustituir lo vivido por lo estarcido. Abro esos relatos de exploradores. Me describen la tribu X como salvaje, la cual conserva todavía en la actualidad las costumbres que no sé qué humanidad primitiva caricaturizada en algunos breves capítulos. Y yo he pasado semanas enteras de mi vida de estudiante anotando las obras que hace 50 años y también recientemente hombres de ciencia consagraron al estudio de esa misma tribu antes de que el contacto con los blancos y las epidemias siguientes la redujeran a un puñado de miserables desarraigados. Tal otro grupo, que un viajero adolescente descubriera y estudiara en 48 horas, según se dice, fue entrevisto, y esto no es un hecho desdeñable, durante un desplazamiento fuera de su territorio en un campamento provisional ingenuamente tomado o confundido por una aldea permanente. Y se velaron cuidadosamente los métodos de acceso, los cuales hubieran revelado el puesto misional. En relaciones cotidianas con los indígenas desde hace 20 años, la pequeña línea de barcos de motor que se interna hasta lo más profundo del país, pero que en el ojo adiestrado descubre a partir de menudos detalles fotográficos, pues el encuadre no siempre consigue evitar las latas oxidadas donde esa humanidad virgen cocina su rancho. La vanidad de esas pretensiones, la credulidad ingenua que las acoge y hasta las suscita, el mérito, en fin, que consagra tantos esfuerzos inútiles, como no sea que contribuyen a extender el deterioro que, por otra parte, se empeñan en disimular, todo esto implica resortes psicológicos poderosos, tanto en los actores como en su público. El estudio de ciertas instituciones indígenas puede contribuir a esclarecerlos, pues la etnografía está en condiciones de ayudar a comprender la moda que atrae hacia ella toda esa concurrencia que la desfavorece. Para buen número de tribus de América del Norte, el prestigio social de un individuo está determinado por las circunstancias que rodean ciertas pruebas a las cuales los adolescentes deben someterse en la pubertad. Algunos se abandonan sin alimento en una balsa solitaria, otros van a buscar aislamiento a la montaña, expuestos a las fieras, al frío y a la lluvia. Durante días, semanas o meses, según el caso, se privan de comer, toman solo productos salvajes o ayunan largos periodos y hasta agravan su quebrantamiento fisiológico con el uso de vomitivos. Todo es un pretexto para provocar el más allá. Baños helados y prolongados, mutilaciones voluntarias de una o varias falanges, desgarramiento de las aponeurosis mediante la inserción de clavijas puntiagudas bajo los músculos dorsales, atadas con cuerdas o pesados fardos que intentan arrastrar. Si no llegan a tales extremos, por lo menos se agotan en trabajos gratuitos,
depilación del cuerpo pelo por pelo, o de ramajes de pino hasta despojarlos de todas sus espinas, ahuecamiento de bloques de piedra, etc. En el estado de embotamiento, de debilidad o de delirio en que los dejan estas pruebas y ejercicios, esperan encontrar comunicación con el mundo sobrenatural. Conmovido por la intensidad de sus sufrimientos y plegarias, un animal mágico se verá forzado a aparecérseles. Una visión les revelará al que desde ese momento será su espíritu guardián, así como el nombre por el cual serán conocidos y el poder particular otorgado por su protector que les concederá privilegios y rangos en el seno del grupo social. ¿Se dirá que estos indígenas nada tienen que esperar de la sociedad? Instituciones y hábitos les parecen iguales a un mecanismo cuyo funcionamiento monótono no deja lugar al azar, a la fortuna o al talento. El único medio de forzar la suerte sería arriesgarse en esas fronteras peligrosas donde las normas sociales dejan de tener un sentido al mismo tiempo que las garantías y las exigencias del grupo se desvanecen. Ir hasta los límites de lo civilizado, de la resistencia fisiológica o del sufrimiento físico y moral. Pues es sobre ese borde inestable donde se exponen a caer, ya sea del otro lado para no volver o, por el contrario, a captar en el inmenso océano de inexplotadas fuerzas que rodea a una humanidad bien regulada, una provisión personal de poder, gracias a la cual será revocado un orden social, de otra manera inmutable, en favor del temerario. Con todo, esa interpretación aún parece superficial. Continúa Lévi-Strauss. La dialéctica completa depende de los hábitos y de la filosofía del grupo. Del grupo aprenden su lección los individuos. La creencia en los espíritus guardianes es un hecho del grupo y la sociedad toda entera es la que señala a sus miembros que para ellos no existe oportunidad alguna en el seno del orden social si no es al precio de una tentativa absurda y desesperada para salir de él. ¿Quién no ve hasta qué punto esta búsqueda del poder se encuentra reeditada en la sociedad francesa contemporánea bajo la forma ingenua de relación entre el público y sus exploradores? También a nuestros adolescentes, desde la pubertad, se les da venia para obedecer a los estímulos a los cuales todo les somete desde la primera infancia y para franquear de cualquier manera la influencia momentánea de su civilización. Puede ser hacia arriba, por la ascensión de alguna montaña, o hacia lo profundo, descendiendo a los abismos. También horizontalmente, aventurándose hasta el corazón de regiones lejanas. Finalmente, la desmesura que se busca puede ser de orden moral, como ocurre en aquellos que voluntariamente se exponen a situaciones tan difíciles que los conocimientos actuales parecen excluir toda posibilidad de supervivencia. Hoy en Literatura para Oír estamos presentándoles Apartes de Tristes Trópicos, libro de Claude Lévi-Strauss, último titán del pensamiento francés, un homenaje en sus 100 años. Río de Janeiro no está construida como una ciudad común. Se estableció al principio en la zona llana y pantanosa que bordea la bahía, para después introducirse entre los morros abruptos que la aprietan por todas partes, como los dedos en un guante demasiado estrecho. Tentáculos urbanos, a veces de 20 o 30 kilómetros, se deslizan al pie de formaciones graníticas cuya pendiente es tan áspera que ninguna vegetación puede adherírsele. A veces, sin embargo, sobre una terraza aislada o en un cañadón profundo, se ha instalado un islote de selva tanto más verdaderamente virgen cuanto que el lugar es inaccesible a pesar de su proximidad. Desde el avión, nos parece que rozamos las ramas en esos corredores frescos y sombríos donde planeamos entre tapicerías suntuosas antes de aterrizar a sus pies. Esta ciudad tan pródiga en colinas trata a estas con un desprecio que en parte se explica por la falta de agua en las cimas.
Río de Janeiro es, en este aspecto, lo contrario de Chittagong, en el Golfo de Bengala. En una llanura pantanosa, pequeños mogotes cónicos de arcilla anaranjada, luciente bajo la hierba verde, sostienen bungalows solitarios, fortalezas de los ricos que se protegen del calor agobiante y de la piojería de los bajos fondos. En Río de Janeiro es al revés. Esos casquetes globulosos, donde el granito parece hierro fundido, reflejan tan violentamente el calor que la brisa que circula en el fondo de los desfiladeros no puede ascender a las alturas. Quizás el urbanismo haya resuelto hoy el problema, pero en 1935, en Río, el lugar que cada uno ocupaba en la jerarquía social se medía con el altímetro, tanto más bajo cuanto más alto era el domicilio. Los míseros vivían asentados en los morros, en las favelas donde una población de negros cubiertos de andrajos desteñidos inventaba en la guitarra esas melodías avispadas que en los días de carnaval bajan de las alturas e invaden el centro de la capital junto con ellos. A lo lejos, la ciudad cambia tanto como hacia arriba. Cuando uno se introduce en una de esas calles urbanas que hunden sus meandros entre las colinas, todo toma aspecto de barrio. Botafogo, al final de la avenida Río Branco, es todavía la ciudad elegante, pero después de Flamengo, uno creería estar en Neuilly. Hace 20 años los alrededores del túnel de Copacabana parecían Saint-Denis o Le Bourget, pero además con un aspecto de campiña como podría ser nuestro suburbio antes de la guerra de 1914. En Copacabana, hoy en día un erizo de rascacielos, yo solo veía un pueblecillo provinciano con su comercio y sus tiendas. Último recuerdo de Río de Janeiro, cuando ya lo abandonaba definitivamente en la cuesta del Corcovado, un hotel donde visitaba a algunos colegas norteamericanos. Se llegaba por medio de un funicular sencillamente construido en medio de las piedras. Parecía un poco garaje, un poco refugio de alta montaña, con puestos de mando a cargo de servidores atentos, una especie de Luna Park. Todo eso para alcanzar, en lo alto de la colina y luego de haberme elevado a lo largo de los terrenos baldíos abandonados y rocosos que a menudo se acercan a la vertical, una pequeña residencia del período imperial. Casa térrea, o sea, de una sola planta, decorada con estucos y retocada con ocre, donde se comía en una plataforma transformada en terraza por encima de una mezcla incoherente de obras de hormigón, casuchas y conglomerado urbano. Y al fondo, en lugar de las chimeneas de fábrica que uno esperaba ver como límite de ese paisaje heterogéneo, un mar tropical, satinado y brillante, coronado por un claro de luna monstruoso. Vuelvo a bordo. El barco se pone en marcha y chisporrotea con todas sus luces. Desfila frente al mar que se retuerce y semeja pasar revista a un trozo ambulante de calleja. Por la tarde hubo una tormenta y el mar reluce a lo lejos como un vientre de animal. Empero, la luna está disimulada por jirones de nubes que el viento transforma en zigzags, en cruces y en triángulos. Esas figuras extravagantes parecían iluminadas desde el interior. Sobre el fondo negro del cielo parecían algo así como una aurora boreal en estilo tropical. De tanto en tanto, a través de esas apariciones humosas, se ve un fragmento de luna rojiza que pasa, vuelve y desaparece como una linterna errante y angustiada. Finalmente, en Sao Paulo, los domingos podían dedicarse a la etnografía. No ciertamente entre los indios de los suburbios, sobre los cuales me habían prometido el oro y el moro. En los suburbios vivían sirios o italianos, y la curiosidad etnográfica más cercana, que quedaba a unos 15 kilómetros, consistía en una aldea primitiva, cuya población harapienta traicionaba un cercano origen germánico, con su cabello rubio y sus ojos azules. En efecto, alrededor de 1820, grupos de alemanes se instalaron en las regiones menos tropicales del país. Aquí, en cierto modo, se perdieron y confundieron con el miserable paisaje local, pero más al sur, en el estado de Santa Catarina, las pequeñas ciudades de Joinville y de Blumenau perpetuaban bajo las araucarias el ambiente del siglo pasado. Las calles, bordeadas de casas con techos muy inclinados, tenían nombres alemanes y se hablaba solamente esa lengua.
En la explanada de las cervecerías, viejecitos con patillas y mostachos fumaban largas pipas con hornillo de porcelana. Alrededor de Sao Paulo vivían también muchos japoneses. Era difícil abordarlos. Había empresas de inmigración que los reclutaban, que aseguraban su pasaje, su alojamiento temporario a la llegada y su posterior distribución en granjas del interior que tenían algo de campamentos militares. En ellas se reunían todos los servicios: escuela, talleres, enfermería, tiendas y distracciones. Los inmigrantes pasaban allí largos períodos de reclusión parcialmente voluntaria y sistemáticamente estimulada, reembolsando su deuda a la compañía en cuyas arcas depositaban sus ganancias. Después de muchos años, ésta se encargaba de reintegrarlos a la tierra de sus antepasados para que pudieran morir allí o, si la malaria había dado cuenta de ellos antes, de repatriar sus cuerpos. Todo estaba organizado de tal manera para que esa gran aventura se desarrollara sin que ellos experimentaran jamás el sentimiento de haber dejado el Japón. Pero no es cierto que las preocupaciones de los empresarios fueran simplemente financieras, económicas o humanitarias. Un examen atento de los mapas revelaba las estratégicas intenciones que habían inspirado la implantación de las granjas. La enorme dificultad que existía para llegar hasta las oficinas de la Kaigai Lu Kumiai o de la Brasil Takahona Kumiai, y más aún, a las cadenas casi clandestinas de hoteles, hospitales, fábricas de ladrillos, aserraderos, con los que la inmigración podía bastarse a sí misma, así como también a los centros agrícolas, ocultaba tortuosas intenciones, de las cuales la segregación de los colonos en lugares bien elegidos y las investigaciones arqueológicas, seguidas metódicamente durante los trabajos agrícolas con el fin de subrayar ciertas analogías entre los vestigios indígenas y los del neolítico japonés, no parecían ser sino los eslabones extremos. Ciertos mercados de los barrios populares en el corazón de la ciudad eran atendidos por los negros. Con más exactitud, ya que tal epíteto casi no tiene importancia en un país donde una gran diversidad racial, acompañada por muy pocos prejuicios, al menos en el pasado, permitió mezclas de todo tipo, uno podía ejercitarse allí en distinguir los mestizos, cruza de blanco y de negro, los caboclos, de blanco y de indio, y los cafusos, de indio y de negro. Los productos en venta conservaban un estilo más puro: peneiras, tamices de harina de mandioca, de factura típicamente india, hechas con un enrejado flojo de bambúes hendidos y rodeados de listones de madera. Abanicos para avivar el fuego, heredados también de la tradición indígena, y cuyo estudio resulta divertido, pues cada tipo representa una solución ingeniosa para transformar, por medio del trenzado, la estructura permeable y enmarañada de una hoja de palmera en una superficie rígida y continua, apropiada para desplazar el aire cuando es agitada violentamente. Como hay muchas maneras de resolver el problema y muchos tipos de hojas de palmera, resulta posible combinarlas para determinar todas las formas imaginables y coleccionar seguidamente los ejemplares que ilustran esos pequeños teoremas tecnológicos. Finaliza en su libro Claude Lévi-Strauss sobre Sao Paulo. En los alrededores de Sao Paulo se podía finalmente observar y recoger un rústico folclore. Fiestas de mayo, en que las aldeas se adornaban con verdes palmas, luchas conmemorativas fieles a la tradición portuguesa entre moros y cristianos, procesión de la Nau Catrineta, navío de cartón aparejado con velas de papel, peregrinación a lejanas parroquias que protegían leprosos donde, en los desenfrenados efluvios de la pinga, alcohol de caña de azúcar, muy diferente del ron, que se toma solo en batida, es decir, mezclado con jugo de limón, bardos mestizos, calzados y vestidos de oropeles e increíblemente borrachos, se desafiaban al son de los tambores a duelos de canciones satíricas. También era importante anotar las creencias y las supersticiones. Cura del orzuelo por la imposición de un anillo de oro. División de todos los alimentos en dos grupos incompatibles: comida kenchi, comida fría, o sea, comida caliente y comida fría. Y otras asociaciones maléficas: pescado y carne, mango con bebida alcohólica o banana con leche. Sin embargo, en el interior del Estado era aún más apasionante interesarse no tanto por los vestigios de las tradiciones mediterráneas como por las formas singulares que una sociedad en gestación favorecía.
El tema era el mismo. Se trataba también del pasado y del presente, pero a la inversa de la investigación etnográfica clásica que intenta explicar este por aquel, aquí era el presente fluido quien parecía reconstruir etapas muy antiguas de la civilización europea. Como en tiempos de la Francia merovingia, se veía nacer la vida comunal y urbana en una campiña de latifundios. Las aglomeraciones que surgían no eran como las ciudades de hoy, tan desgastadas que resulta difícil descubrir en ellas el sello de su historia particular, confundidas en una forma cada vez más homogénea donde solamente se afirman las distinciones administrativas. Por el contrario, las ciudades podían ser escrutadas de la misma manera que los botánicos escrutan las plantas, reconociendo en el nombre, aspecto y estructura de cada una su pertenencia a tal o cual gran familia de un reino agregado por el hombre a la naturaleza, el reino urbano. Hoy en Literatura para Oír visitamos uno de los libros más conocidos de Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos.